a una facultad de comprobación de cumplimiento de obligaciones fiscales, es lo que comúnmente conocemos en la calle. Se para un policía y el policía está obligado a identificarse. Entonces, tú tienes que conocer la identidad de la autoridad que va a iniciar un procedimiento o va a iniciar una facultad de comprobación en tu domicilio, en tu empresa, en tu casa, y deberá de presentar el documento que lo acredite para realizar la actividad. ¿Okay? El cuarto, derecho a corregir tu situación fiscal. Como esa entrevista va encaminada al tema de recaudaciones, de contribuciones, todo lo que les comento va en ese fin, ¿no? Derecho a corregir tu situación fiscal. Cuando la autoridad ya inicia sus facultades de comprobación, antes de emitir una resolución en el cual te determina que debes cierta cantidad de dinero por omisión de contribuciones, por omisión de declaraciones, por diversas circunstancias, la autoridad te tiene que dar la oportunidad de ofrecer pruebas y documentos con los cuales, antes de que emita la determinación y sancionarte, puedas decirle: espérate, mira, aquí está mi declaración y mira, se me olvidó decirte que tengo esto. La autoridad lo valora y puede concluir en que no eres responsable, que cumples con tus declaraciones y está todo en regla. ¿Okay? La que sigue, información al inicio de las facultades de comprobación. Todo va encaminado en tema de visitas domiciliarias. ¿Okay? Cuando la autoridad llega a visitarte en tu empresa, domicilio, vuelvo a reiterar, te tiene que informar el porqué de la visita. ¿Okay? Encontraron en tus declaraciones irregularidades y por lo tanto eres sujeto a una facultad de comprobación. ¿Okay? Aquí vamos en el derecho número 1, 2, 3, 4, 5. Vamos en el 5, en el 6. Actuaciones menos onerosas. Esto se refiere como al término de la justicia pronta y expedita, ¿no? Entonces, todo procedimiento de facultades de comprobación que utiliza la autoridad tiene que hacerlo lo más rápido posible, porque eso te puede generar gastos en tu empresa, en tu negocio, en la actividad que realices, ¿no? Porque te puedes suspender actividades y no puedes realizar ningún movimiento, ¿no? No entregar documentos. Cuando ya inician las facultades de comprobación, la autoridad ya no puede exigirte documentos que ya están en su poder. Únicamente te va a exigir lo que es después de las facultades de comprobación. En este caso, te va a pedir los libros contables del ejercicio que va a realizar. Entonces, no te puede pedir de ejercicios ya realizados porque ellos ya los conocen. ¿Sí? Cuando tú careces de una asesoría jurídica, porque no tienes una empresa pequeña o eres un negocio, eres un empresario micro, dices tú, pues ¿qué hago? Me cayó una visita y no sé qué hacer. La autoridad está obligada a brindarte asesoría y a ofrecerte los mecanismos necesarios para que puedas realizar tu declaración y corregirte. En el caso específico, cuando somos empleados, no podemos presentar nuestra declaración anual de sueldos y salarios y no nos dejan, ¿no? Entonces, tú haces tu cita o te presentas de manera directa ante las oficinas de Servicio de Administración Tributaria y dices: oye, ¿sabes qué? ¿A qué vienes? No, pues vengo a presentar mi declaración, pero no puedo. Ellos tienen que darte un trato cordial, recibirte y atenderte y ofrecerte los medios necesarios para que puedas culminar tu trámite. El siguiente, estados en los procedimientos. Cuando tú eres sujeto de un procedimiento, la autoridad inicia sus facultades de comprobación y se retira, ¿no? Entonces, y te dice: ¿sabes qué? En tanto tiempo te vamos a determinar tu situación fiscal.
pasa 1 o 2 meses y no sabes nada, ¿no? Entonces, la autoridad está obligada a decirte en qué situación o en cuál es el estatus de tu trámite. ¿Okay? Totalmente gratuito, ¿no? Ser oído en trámite administrativo. Eso se refiere a que al momento de que la autoridad te va a determinar, volvemos al punto anterior. La autoridad dice, ¿sabes qué? Te advierto que estas irregularidades, estas facturas no son, no declaraste sus operaciones con terceros, te falta el pago anual de tal. Entonces dices tú, espérate, es que yo no lo tengo, lo tiene mi contador. Entonces la autoridad está obligada a darte un plazo para ofrecer pruebas y alegatos antes de emitir la determinación correspondiente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Tú tienes derecho a señalar un domicilio para oír o recibir notificaciones respecto a cualquier acto de autoridad. Aquí lo enfoca a mi institución. Entonces, cuando la autoridad ya te determinó un crédito fiscal por incumplimiento de obligaciones, tú puedes señalar domicilio en cualquier parte de la República Mexicana, siempre y cuando tu domicilio fiscal donde realizas tus actividades no estén dentro de la circunscripción territorial del tribunal. ¿A qué se refiere? Que tú no puedes promover una demanda o un recurso si tu empresa está en Chiapas y ahí está tu domicilio fiscal y lo vas a promover aquí en Tijuana, no puedes. Se da un tema de incompetencias por razón del territorio. Entonces, pero si tu actividad fiscal está en Chiapas y la autoridad te determina un crédito fiscal de Tijuana, porque estamos hablando de cuestiones de comercio exterior, y como el domicilio fiscal está en Chiapas y tu empresa que realiza tu actividad comercial está en Tijuana, puedes promover desde Tijuana ante la sala que está en Chiapas. ¿Ok? Siempre y cuando, si tu domicilio fiscal está en Tijuana, no puedes promover de Chiapas. Tienes que señalar un domicilio fiscal y todas tus promociones tienes que presentarlas directamente. Si las presentas por correo certificado, ya es otro boleto. ¿Ok? Entonces siempre copias certificadas de los... ¿Perdón? Ay, disculpe. Entonces siempre tiene que ser directamente, no puede ser... No, hay supuestos donde tú puedes presentar las promociones o tus escritos desde otro domicilio, pero ya entramos en otro tema, en otra materia. Ahora, como todo es digital, entonces todo es digital, hay temas, por ejemplo, tu recurso de inconformidad, tu recurso de revocación que se llama en el Servicio de Administración Tributaria, lo presentas en línea. De hecho, ya no lo presentas, vas físicamente y a veces la autoridad no te lo recibe. Tú vas al 7076 a presentar un recurso de revocación por el tema de una multa por una no declaración. La autoridad no te lo recibe. Entonces, ¿cuál es el medio? Vía electrónica. Ese acuse de recibo que te emita el Servicio de Administración Tributaria es tu elemento de prueba si ella no te resuelve dentro del plazo que establece la ley. ¿Okay? La autoridad tiene un plazo de 3 meses para resolver tu petición. Si no resuelve, entramos en un supuesto que se llama negativa ficta, donde presientes que la autoridad resolvió en contra y por lo tanto habilitas el juicio contencioso administrativo, pero ya son otros temas específicos. Okay. Va, gracias. Copias certificadas de las declaraciones presentadas. Como en toda institución, es un derecho toda la información que esté relacionada contigo puedes solicitarla ante la autoridad correspondiente, previo al pago de derechos. De hecho, en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación se establece cómo se clasifican las contribuciones, ¿no? Penúltimo. Alegatos y ofrecimiento de pruebas, lo que ya les había comentado. Antes de que la autoridad te vaya a determinar, está obligado
a darte un término y tú tienes que ofrecer tus pruebas. ¿Okay? Si al finalizar y esas pruebas no son suficientes, la autoridad determinará lo que conforme a derecho corresponda. Reserva de datos personales. ¿Okay? Cuando la autoridad maneje información personal o delicada, está obligada a conservarlos y a notificarte si te opones a la publicación de datos personales. Si tú no lo haces, se entiende con que estás aceptando que tu información puede ser publicada a través de los portales de transparencia, ¿no? ¿Sí? Y esos son los derechos del contribuyente. ¿Sí? Seguimos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un proveedor no cumple con las obligaciones fiscales? Ok, aquí hay que definir primero, hay dos supuestos de proveedores. Hay proveedores que una persona moral o física realiza operaciones, ya sea de mercancías, de un servicio. Ese es el tema de un proveedor. Y hay proveedores que ofrecen servicios de emisión de comprobantes fiscales, o sea, de CFDIs, como se llaman ahora. Entonces, si estamos hablando de un proveedor que tiene una relación con tu empresa, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir? Pues todas las que vimos ahorita, es sancionado por la obligación que incumplió más la multa, y aparte entra en un supuesto le llaman lista negra. Si su conducta es reiterada, es reincidente, entra un supuesto de lista negra, el cual, si él realiza operaciones en comercio exterior de demasiadas mercancías, sus procesos se alentan y por lo tanto va a ser sujeto de revisión tras revisión hasta que cumpla con sus obligaciones fiscales. Cuando lleguen el tema de comercio de la ley aduanera, te dice los supuestos en los cuales tanto como un agente aduanal, una comercializadora, le pueden suspender su patente por esas irregularidades. No cumplir con una obligación fiscal entra en un supuesto de suspensión de patente aduanal o de cancelación de patente aduanal. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta nos dice que, de acuerdo a su criterio, ¿cuál considera usted la causa principal de la omisión de las obligaciones fiscales en las personas físicas y morales? En mi punto de vista, la mayor parte hay dos vertientes, ¿no? Hay personas que por no estar al pendiente del cumplimiento de obligaciones se nos pasa, ¿no? Y dice, ahí tenía que cumplir la obligación. En otras situaciones son planeadas, ¿no? Hay empresas que dejan de pagar sus obligaciones fiscales por planeación fiscal. O sea que, ¿sabes qué? No puedo pagar este impuesto, lo voy a dejar hasta que me requieran. Y si hay una irregularidad, pues la impugno. Entonces, me puedo salvar de pagar de ese impuesto si no está debidamente fundado y motivado su requerimiento, ¿no? ¿Algo más? No, licenciado. La siguiente pregunta es, a nivel estatal, ¿cuál es la importancia de que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades fiscales? La importancia es de que el Estado vigile el cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Para qué? Para contribuir con el gasto público federal. Si el Estado coadyuva con el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues los recursos y las partidas federales asignadas a cada estado pues van a llegar, ¿no? De lo contrario, pues no tendríamos recursos para, por así como dicen, para cargar los servicios públicos o tener beneficios se llama a las obras públicas, ¿no?
Ok. ¿Qué efectos tendría la no presentación de declaraciones anuales, pagos provisionales de ISR, retenciones de ISR IVA o pagos mensuales de IVA? Como lo vimos al principio, las conductas están establecidas en el artículo 81 y 82 del Código, en el cual, si te ubicas en el supuesto de una no presentación por impuesto a la renta, IVA o ISR, te ubicas en el supuesto, en términos del 82, te sanciona por el no cumplimiento de la obligación, más aparte te impone una sanción. Entonces, específicamente, la cantidad, el monto y la sanción están en el artículo 82. La siguiente pregunta. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede con las obligaciones de una persona física si ésta llega a fallecer y no las estaba cumpliendo? Todos llegamos conocemos el viejo adagio, ¿no? Que nadie se escapa de dos cosas, ¿no? De fallecer y de los impuestos, ¿no? En el tema de personas físicas o morales, tú recibes, alguien tiene un tío por ahí, ¿no? Y de repente es el dueño de ACME SADCB, ¿no? Y es una empresa multimillonaria, ¿no? Entonces fallece, y dice, no, pues, a ver, Lady, eres la beneficiaria. Y dice, no, pues, chao, ya me hice rica, ¿no? Oh, sorpresa, la empresa está próxima a ser embargada porque tiene un incumplimiento de obligaciones por impuesto, por el PTU o impuesto de participación de los trabajadores, porque resulta que ACME SADCB es una constructora, ¿no? Y nunca pagó utilidades a sus trabajadores, ¿no? Entonces, tú eres la heredera ya reconocida. Tú absorbes el cumplimiento de las obligaciones. O hasta que se suspende, hasta que aparezca el beneficiario. No desaparecen. Llegamos a entrar a un supuesto de prescripción, que es otro tema, donde esa obligación fiscal puede desaparecer, pero se dan ciertos supuestos. Ok, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta sería, un momento, por favor. Ok, ¿por qué sucede la restricción temporal del uso del certificado de sello digital? Ok, la suspensión temporal del uso del certificado de presión tiene que ver con la emisión de facturas. Pues tú como empresa tienes actividades con un proveedor, y al momento de presentar tu declaración, la autoridad de realizar sus facultades de comprobación advierte que las operaciones que realizas con ese proveedor no existen y te determina que esas facturas son falsas. Entonces, hay varios supuestos, ¿no? Que tú como persona moral o persona física realizas actividades con terceras personas y estas personas aparecen en la lista negra por llevar operaciones simuladas, mejor conocidas en el supuesto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, por operaciones simuladas. Pues, el tema que se escuchó mucho tiempo, que se llaman facturas falsas, ¿no? Que decían, ¿sabes qué? Pues te vendo una factura, pero ni siquiera te presenté el servicio, ¿no? Entonces, entra un procedimiento de suspensión, no puedes emitir facturas y te inician un procedimiento. Me parece que, no recuerdo bien el artículo, pero te inician el procedimiento. Si no desvirtúas esas irregularidades, pueden concluir en la cancelación del sello digital. Y ya no puedes. Tienes que presentar un recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria. Si en el Servicio de Administración Tributaria te confirman que no te van a dar que te van a cancelar en definitiva el sello digital, o confirman la resolución,
te queda otra vía, ¿ok? Que es el juicio contencioso administrativo ante este tribunal. ¿Ok? Siguiente pregunta. Hola, la siguiente pregunta es, ¿por qué deben pagar impuestos las empresas extranjeras radicadas en territorio mexicano? Este apartado abarca a la ley, ¿cómo se llama? Se me olvidó el punto, perdón, disculpa. Todas las empresas que realizan una actividad económica en el país y que su asentamiento, su empresa esté radicada en territorio nacional, están obligadas al pago de impuestos porque su riqueza la están obteniendo del país. ¿Ok? Hay tratados internacionales que se emiten acuerdos respecto a la doble tributación, en el cual se establecen lineamientos para que empresas extranjeras no paguen impuestos en México y lo realizan en Estados Unidos y lo acreditan y ya no pagan en México. Pero regla general, si su asentamiento está en territorio mexicano y su riqueza la obtienen de México, están obligados al pago de impuestos. Ok. Finalmente, ¿considera usted que si México estableciera normas jurídicas más rígidas, podría disminuir la evasión de las obligaciones fiscales? No, sería más factible que el gobierno mexicano, a través de sus autoridades que se encargan de la emisión de los impuestos, establecieran más beneficios fiscales para incentivar a las empresas a pagar, ¿ok? A pagar más impuestos. Establecer conductas más estrictas incita más a la elusión fiscal, ¿no? A la evasión fiscal, a que las empresas o personas físicas y morales con actividades empresariales realicen actividades que los lleven a no pagar más impuestos, ¿no? Y la ley es el impuesto de la renta, la que le aplica a las empresas de los extranjeros. Okay. Ahí te establece quiénes somos obligados y dónde tenemos que pagar los impuestos correspondientes. Ok, muy bien. Muchas gracias por su tiempo, licenciado. Gracias por tomarse el tiempo de responder estas preguntas. Y bueno, pues es todo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo invertido. Gracias. Ver mi cédula profesional, ¿no? Ah, sí. Sí, por favor. Su cédula profesional. Ok. Muy bien. Que ahora ya se les dan electrónicas, ¿no? Sí. De hecho. Qué fea, ¿no? Aquí tenemos un juicio de un profesionista que se la dieron y no la quiere en el certificado digital. Quiere que se la den así. Bueno, se ve más presentable. Pues está más a la mano a veces. Bueno, Gracias mucho gusto de mi parte, será todo y estamos a la hora, ¿no? Va, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté bien, bye. Bye, gracias. Me desconecto. Muy bien.